por así decirlo, la cultura que el tigre tiene que vivir, porque está viejo y no encuentra alimentos que pueda comer. Entonces nos pasa a nosotros la misma cosa. No es que nosotros seamos agresivos, pero podemos vivir una cultura que cultiva la agresión. Y yo creo que lo que ocurre es que, digamos, la caída en esos términos de separación del mundo natural está, al aparecer la desconfianza, en el constructo teórico ideológico que pretende explicar qué es lo que va a pasar entonces, porque yo veo que aquí hay un riesgo. Yo escribo allí que cuando en el posible origen de la cultura patriarcal en una familia se excluye al lobo del acceso a los animales de los cuales normalmente se alimenta y que nosotros también, los adultos lo hacen desde el entendimiento de que eso es un hacer que viola las coherencias del mundo natural. En lo natural el lobo come, y come por supuesto matando un animalito. Pero al excluirlo yo, violo las coherencias del mundo natural. Y si soy consciente, hago alguna ceremonia de conservación de conciencia, un rito de conservación de conciencia, como diciendo, lobo, te excluyo porque tengo miedo a quedarme sin comida. Yo sé que esto no es legítimo, no lo volveré a hacer en lo posible. Esto que estoy haciendo no es fundamentalmente adecuado. Entonces conservo mi conciencia de que excluir al lobo no es lo legítimo. Pero si me olvido y mis hijos no aprenden a practicar ese rito, crecen creyendo que el excluir al lobo es legítimo. Y cuando se le pregunta ¿y por qué lo hace?, te inventan una teoría que lo justifica. Ahora, quizás no sé. Y eso es la caída humana, la invención de teorías que justifican relaciones de exclusión, relaciones de apropiación, relaciones de dominación. ¿No es quizás el pecado, o el origen de la caída humana, el exceso de inteligencia? ¿No es la inteligencia el arma peor que se nos vuelve en contra? ¿Es, por decirlo así, la pérdida de inocencia el origen de todo esto? Bueno, la pérdida de inocencia es la pérdida de confianza. En el momento que te pierdes la confianza, pierdes la inocencia. Digamos, eso va junto. Confianza, si tú confías en tu mundo circundante, te dice, oye, tú eres muy inocente, tú no ves las cosas como son. O sea, inocencia y confianza van juntos. Sí, tiene que ver con la pérdida de la confianza y por lo tanto la pérdida de la inocencia. Pero esta capacidad reflexiva, que por lo demás involucra la emoción y la razón, o sea, la emoción en tanto de que yo suelto la certidumbre y la razón en tanto de que desde lo que veo hago un constructo racional. Bueno, eso en verdad es un acto trascendente. Yo digo que la caída en el paraíso no es una caída, sino que es una trascendencia. Que el acto de comer la manzana y Eva y convidarle a Adán, dice la Biblia misma, abre sus ojos y se ven desnudos. Aparece la reflexión. El verse desnudo es un acto reflexivo. Y en ese momento hay una trascendencia. Se es como Dios. ¿Somos los occidentales unos seres esquizofrénicos, divididos entre, por un lado, lo matrístico y lo patrístico? ¿Somos unos seres bien curiosos los occidentales, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, digamos, nosotros crecemos en lo que, si tú lo miras y escuchas bien, te das cuenta, cada vez menos, porque hay continua presión para transformar ese espacio de la infancia matrístico en un espacio matriarcal, de control. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, que los niños tienen que dar examen para entrar al jardín infantil, que los padres se empiezan a preocupar de la competencia y tienen que saber competir porque después van a competir. Entonces tienes todo el discurso del ser, de la cultura patriarcal metido o metiéndose en las relaciones de la infancia. Si tú en el colegio le dices al niño, si usted, señora, señor, papá, mamá, lo que ustedes tienen que ser es amorosos con el niño. Sí, pero es que entonces se sube la cabeza, desconfianza. Pero si yo le enseño solamente a colaborar, después van a tener que competir, desconfianza. Eso tiene que ver con la cultura patriarcal. Entonces esta esquizofrenia nuestra, que aparecía en la adolescencia,
está siendo empujada a la infancia. Y yo pienso que todo este incremento de la criminalidad juvenil tiene que ver con eso. Yo pienso que hay un solo factor fundamental en la expansión de la criminalidad juvenil, y es la penetración de la cultura patriarcal a la infancia, que separa a la mamá y al papá como acogedores, como un espacio que acoge a los niños donde ellos pueden crecer en confianza consigo mismos, y los pone en un espacio de competencia o abandono. Por ejemplo, esto de que la mujer tenga que trabajar es una ruptura del espacio matrístico de la infancia. Y entonces los niños no solamente crecen abandonados, por así decirlo, de una presencia, sino que de un espacio psíquico. Y lo que ven es todo en lucha. Los papás se gritan, mamá, papá, se pelean en la televisión, agresión, se pelean. Y entonces crecen viéndolo todo en términos de agresión y apropiación. El lado oscuro, la sombra, como decía Jung, ha sido escrito por el psicoanálisis, pero no es también una realidad constitutiva, humana, profundamente humana, que está en el inconsciente, que tiene que ver con miedos, con terrores atávicos, con lo oscuro, digamos. ¿Cómo negar lo oscuro? ¿No es peligroso también negar esa dimensión humana? No, por supuesto que no hay que negar nada. El problema es que lo cultivas o lo miras y desde la reflexión escoge otro camino. Si el niño no nace en la agresión, si el chupar la teta de la mamá no es un acto agresivo, se come a la mamá pero no es agresión. En el momento en que yo, mamá, pienso que este ser me está comiendo y que es una agresión, entonces mi relación es esa y me comporto de esa manera. Pero al mismo tiempo yo puedo cultivar la agresión. Por ejemplo, la cultivamos cuando hablamos de competencia. Puedo cultivar la mentira, la cultivamos cuando hablamos de la imagen, como la imagen de Chile. No nos preocupa Chile, nos preocupa la imagen. ¿Qué imagen vas a presentar? No me preocupa la persona, me preocupa cómo va a aparecer. Las imágenes siempre son mentirosas. Justamente son imágenes porque no son la presencia. Entonces, nosotros tenemos elementos biológicos para la agresión, pero no nacemos en la agresión. Sí podemos cultivar la agresión y pertenecemos a una cultura que cultiva la agresión. ¿Qué es lo más profundamente humano? La dimensión biológica de ser un mamífero. ¿Dónde nace específicamente lo humano? La dimensión, tú hablas del lenguaje y la emoción. Explica un poco cómo se da ese... ¿Dónde el hombre empieza a ser hombre, digamos? Yo pienso que lo humano surge con el lenguaje. Somos mamíferos, somos bípedos. Ha habido otros linajes de mamíferos bípedos, primates bípedos. Pero nosotros pertenecemos a un linaje en el cual surge el convivir en el lenguaje como un modo de convivir en las coordinaciones del hacer. Y eso es posible en un espacio íntimo. Surge con la familia que hace posible el tener un espacio de haceres en los cuales nos coordinamos nuestros haceres y coordinamos nuestras coordinaciones de haceres, y esto es aprendido por los niños y es conservado de una generación a otra. Y el devenir evolutivo se hace en torno a eso. Y esto tiene que haber ocurrido poco más de 3 millones de años atrás. Entonces allí comienza el linaje humano. Ahora, los humanos modernos, claro, somos el presente de una historia de muchas transformaciones. En el momento en que eso ocurre, el tamaño del cerebro de nuestro ancestro habrá sido 450 centímetros cúbicos y el actual es 1450 centímetros cúbicos, 3 veces más. Y esto tiene que ver con esta historia de seres en el lenguaje. Este cerebro famoso no crece en la manipulación, crece en la convivencia. Y en la convivencia consensual, en el placer de una convivencia en el cual las cosas van surgiendo en el hacerlas juntos. Fíjate que es interesante. Nosotros nos encontramos con este maravilloso cerebro y lo podemos usar en distintas direcciones. Para lo tecnológico, para lo filosófico, para lo matemático, para la agresión, para la colaboración. Pero qué camino seguimos depende de nuestro emocional. Entonces, como mamíferos somos, por supuesto, animales emocionales. Es cierto cuando alguien dice, claro, lo emocional tiene que ver con la relación materno-infantil, pero no solamente. Pero en la relación materno-infantil, por supuesto, lo que es fundamental es el amor, no la agresión, no el control. Hoy en el mundo se ha avanzado en relación a esto, por lo menos en algunos discursos oficiales, en rescatar la diferencia, en rescatar a las minorías, en rescatar lo femenino. Pero surge también en Estados Unidos por ahí un libro en que se dice que lo masculino ha sido de alguna manera degradado, o lo masculino está en retirado, lo masculino está... ¿Qué pasa con lo masculino? No, yo pienso que
cuando yo era chico a mí me gustaba jugar con las niñas y me